tan extensa, ya yo generalmente hago más breve de clase, por lo tanto van a tener tiempo después de la clase para hacer lo que quieran, ¿ya? Si ustedes reclaman, claramente que yo voy a tener que extender la clase, así que no reclamo entre nos. Ningún problema. Ahora sí necesito que podamos hacer silencio un poquito para poder escuchar la clase, ¿ya? Hoy día ya vamos a entrar en materia. Hoy día vamos a comenzar con algunos conceptos de salud y de salud pública. Vamos a construir el concepto y cómo llegó a el concepto actual. Vamos a hacer un poco de historia, igual que es súper entretenido conversar de la historia. Para mí es súper entretenido. Yo insisto nuevamente en que el ramo tal vez no es de mucho interés, porque uno está en estos años queriendo saber toda la parte crítica, pero darle un poco de la oportunidad de conocer este ramo y van a darse cuenta que es entretenido algunas cosas. De hecho, después vamos a hacer alto análisis sobre lo que aprendamos. Los primeros conceptos de salud, ¿cierto?, los realiza la Organización Mundial de la Salud en el año ya 1948, en la Conferencia Sanitaria de Nueva York, y se habla. Pausa. No les voy a entregar yo textos aparte, ni guías, ni nada, solamente es lo que pasemos en clase. Lo que pasemos en clase sin la diapositiva es lo que va a entrar en la prueba, ¿ya? Lo que sí vamos a hacer es analizar. Ya, por ejemplo, vamos a hablar de esto y lo vamos a analizar desde el punto de vista de muchas cosas. Esto para que no se asusten y no piensen que, no sé, le pueden decir cierra la puerta, chiquillos, por favor. Que se hace corriendo. ¿Ya? Bueno, la salud entonces en esa conferencia se establece como que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto fue acuñado ya en el año 1948. Quiero que analicemos bien esta definición, que dice que es un estado, vale decir, es de completo bienestar. Nadie podría tener alguna dolencia o alguna afección bajo este concepto, para hablar de salud. ¿Ya? Físico, mental y social. ¿Ya? Y no solamente de la ausencia de afecciones o enfermedades. Yo le dije que a mí me gusta en las clases interactuar, así cuando soy como el educador de la docencia. Sí, me gusta conversar con los estudiantes. Ojo, no que no les digan alumnos, porque alumnos significa seguir. Son estudiantes. Entonces, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué les parece? Alguien que se dé un comentario, aunque sea errado. No tanto para que podamos hablar de eso. Es muy difícil estar en un estado completo de bienestar físico, mental y social. ¿Ya? ¿Pero qué más les llama la atención de esto? Porque nosotros podemos entender un estado de salud como algo físico. Incorporamos, porque nosotros ya tenemos el concepto un poco más acuñado, ¿cierto? Ya incorporamos el tema mental. Pero no les llama la atención incorporar el lado social. Ya, pero retroceden 20, no, más de 20, 60 años atrás, más 70, 80 años atrás. El concepto social ya se empezaba a visualizar un poco dentro de lo que era el concepto de salud, ¿ya? Pero también se habla de que no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿ya? O sea, no es solamente
básicamente no padecer alguna afección, ¿cierto? O alguna patología. Digamos, ¿cómo se construye el concepto de salud? Primero que todo, el concepto de salud no es un concepto único, ¿ya? No es un concepto único en el sentido de que nosotros podemos pasar por varios estados, ya sea físicos, mental o social. También incorpora el concepto de la persona y su contexto. No es lo mismo si hay alguien que no es chileno dentro de la sala, y yo doy ejemplos de otros países, por favor, que no se sientan menoscabados ni mucho menos. Pero la realidad social y de salud de los diferentes países, sobre todo de Sudamérica, es bastante diferente, ¿ya? Vamos a ir dando ejemplos también de algunas cosas, y yo creo que todos hemos ido a Tacna, todos, ¿o no? ¿Hemos ido a Tacna? ¿En serio? Nunca he ido a disparar. Ya, pero para los que han ido o han escuchado alguna emisora peruana, ¿cierto? Recién, actualmente se están hablando de algunos conceptos que para nosotros son súper ya arraigados dentro de lo que es la salud. Entonces se analiza a la persona y ya se establece su contexto. También se incorpora el cambio en la época y la cultura. Actualmente tenemos harta pertinencia cultural, se incorpora también la visión de las diferentes etnias o grupos originarios. Ya, de hecho, en algunos establecimientos tenemos Yariri, en el hospital también está el programa de la partera, ¿cierto? Que es para los partos bajo la mirada de Mara. En 1937, no se memoriza el nombre, lo pongo para hacer un poco más de cliché de la clase, Lerich. Habla de la vida en silencio de los órganos, profundísima el nombre, pero. Y en 1946, Freud ya habla también e incorpora la importancia de los procesos psíquicos en el desarrollo de la enfermedad. Ya, es sumamente importante esto, considerar no solamente la parte orgánica, no solamente hablar de los órganos, como hablaba Nelly, sino que también incorporar la parte de la salud mental. Nosotros para ahora, para el concepto actual, es algo casi impensado dejarlo aparte, sobre todo con todos los efectos que hemos tenido post pandemia, ya donde la salud mental de todos ha sido bastante deteriorada. Permiso. Es jugo, así que no piensen mal. Si empiezo a trapear la lengua, es efecto del jugo. Entonces, todos estos conceptos y estos aristas ya van construyendo un concepto de salud que es el que nosotros manejamos un poco más en la actualidad. Salleras, en 1985, no tengo idea si se pronuncia así, pero en la conferencia en 1985, no, está mal puesta el efecto. En la Conferencia Sanitaria Internacional de Nueva York, entonces, como la había puesto en la primera diapositiva, ¿cierto? Repetimos el mismo concepto, y ahora lo que vamos a hacer es que este caballero, Salleras, en 1985, lo que hace es dudar de este concepto. ¿Por qué duda? Porque habla de un completo estado, por lo tanto es un concepto absoluto. Y en la salud nosotros no podemos hablar de un concepto absoluto, no vamos a estar en un completo estado. Y al hablar de estado es un concepto estático, y la salud es un proceso dinámico. Hoy día estamos bien, mañana estamos mal. Es un concepto que no puede ser estático y va a depender también de cada persona. También es un concepto que si bien es cierto, tiene algunos aspectos que son generales, pero también se tiene que considerar la realidad de cada persona. Yo me recuerdo, y voy a contarles siempre casos, una persona X, sin nombre claramente, que llegó a solicitar hora para atención psicológica porque la persona, la mujer, mayor de 50 años, se
sentía que tenía pocas habilidades para relacionarse con las personas. Esa era su solicitud de atención, por eso quería atención con la psicóloga. Después, cuando tuvo la atención con la psicóloga, dentro de la narración y dentro de la anamnesis y el relato que establece, ¿cierto?, que habla con la profesional, le contaba que ella vivía en Villa Frontera muchos años atrás y que una vez, porque antiguamente todo por Villa Frontera, caminaba por Villa Frontera, que la dejaban en la carretera y ella tenía que caminar. En uno de esos días, caminando hacia su casa, la interceptaron un par de hombres y la violaron. Posteriormente, como unos 3 años más, estaba en su casa, viviendo con su hija y su pareja. No, la pareja estaba en Turquía. Y entraron unos tipos a la casa y la violaron, al lado de su hija. Pasaron unos años más y ella se separó de esta pareja y todo el asunto, tuvo otra pareja. Y le gustaba caerse al frasco con la pareja. Entonces invitó a un amigo a ver la casa, se curó a la pareja, se quedó dormido y el amigo la violó. 3 violaciones. Y su motivo de consulta era que ella tenía pocas habilidades para relacionarse con las personas. Se dan cuenta que es un concepto individual, porque cada uno tiene también diferentes formas de afrontar las cosas que nos van a suceder en la vida. Para ella no era un problema, ella su respuesta era: chuta, fome lo que me pasó, pero es lo que me tocó vivir. Entonces el concepto de salud no debe ser un concepto absoluto ni estático, es un concepto dinámico y que también va a depender de las habilidades de cada persona, en tanto a la salud mental, porque también sabemos que la salud mental puede repercutir en la salud física, ¿cierto? Eso se llama somatizar. También va a depender de la realidad y las capacidades que tenga cada persona. Sigan todos callados con el relato, esto es fuerte, ¿no? Es complejo, no queda así como porque yo quiero tener esa resiliencia. No esa historia, claramente no la quiero tener, pero esa resiliencia para poder. O sea, para ella no era un problema, ella lo único que quería era tener más habilidades para relacionarse con la gente. Ella es súper funcional, tenía su casa, tenía su esposa, tenía un taller dentro de su casa. Y hay gente que se ahoga de repente y que se lleva el mundo abajo por cosas un poco más pequeñas. Les voy a dar unos segundos para que reflexionen. Importancia del entorno, entonces. Lo que hablábamos recién, cada persona va a tener una capacidad diferente de poder adaptarse al entorno. ¿Ya? De adaptarse al medio. No todos nacemos, ¿cierto?, en una realidad que lo vamos a tener todo, ni tampoco nacemos en una realidad donde podemos tener satisfechas todas nuestras necesidades básicas. Por suerte, en nuestro país, el tema de la falta de agua potable, por ejemplo, ya es un tema que es muy menor, pero en otros países es una realidad que está totalmente vigente actualmente. Hablaba de Perú recién. Bueno, yo hice el magíster yo hice también un trabajo de investigación comparando la salud pública de Perú, considerado un país muy desarrollado, ¿cierto? Chile, un país en vía de desarrollo, y España, un país considerado desarrollado. Y la realidad de la falta de agua potable en Perú es grande, pues, altísima. ¿Ya? Para los que han ido se han dado cuenta de que ahora último se ha cambiado un poco la realidad de los baños públicos. Incluso antes estaban los tachitos ahí con un balde de carne donde uno tenía que tirar, ¿cierto? Y eso para nosotros era casi chocante. Nosotros aquí en todos los baños públicos tenemos agua. Ya, y estamos hablando de baños públicos. Imagínense la realidad domiciliaria de las personas que vivían, o en ese tiempo de mucha falta de agua potable en Perú. Pero si bien es cierto, también trae consigo el desarrollo de ciertas enfermedades, también hay una capacidad de adaptarse al medio, ¿ya?, de la persona. Muchas gracias. Para mí. ¿Saben quién es? ¿Ah? No veo. Es para partir. No, deje de sacarle fotos, si no voy a pasar la diapositiva. Averiguenlo.
Terris, en 1980, claro, nos dice lo siguiente: la salud como un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ya la vamos modificando, ya vamos incorporándole ciertas cosas, ¿cierto? Que dice que no solamente, un poco parecía a la anterior en realidad, le dice de otra forma, pero también agrega Costa, ¿cierto? Ya en el 2005, que dice: la naturaleza ecológica de los comportamientos plantea la necesidad de promover a menudo no tanto la elección de conductas, sino más bien la elección de entornos para vivir mejor o la elección de cambios para adaptar los entornos y hacer fáciles las prácticas y estilos de vida saludables. 2005 se incorporan ya los estilos de vida saludables. ¿Para qué? Para poder manejar, ¿cierto?, un concepto de salud ya más global. Vamos a hacer un poco de historia, lo dejo pensando ahí, ¿cierto? En el siglo XIX comienza el desarrollo de la urbanización y la industrialización. Me cuesta decirlo así. ¿Qué es lo que trae consigo esto? ¿Cierto? La urbanización, que empiezan a haber más construcciones, ¿cierto? De, ya obviamente que es algo bueno, beneficioso, tenemos más construcciones de casas, ¿cierto? Y desarrollo de la industria. ¿Qué puede traernos? Perdón, no sé, de la micrófono. ¿Qué puede traernos el desarrollo de la urbanización y la industria a los problemas de salud? ¿Cuál era ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿El desarrollo de más urbanización y a la vez el desarrollo de la industrialización? O sea, quiere decir que más industria, hay más empresas, ¿cierto? Contaminación puede ser. Contaminación. Y la urbanización, que es más factible que las personas puedan contagiarse de alguna enfermedad, porque puede venir una persona con una enfermedad, por ejemplo, de un país vecino hacia otro lugar y lleva consigo la enfermedad. Asociado a ambos conceptos, porque también falta más de mano de obra, pueden cierta migración para poder hacer frente a esta falta de mano de obra. ¿Qué otro concepto más podemos incorporarle aquí? Por ejemplo, ya pongamos una fábrica y vamos a venir todos ustedes a trabajar. ¿Hacinamiento? El hacinamiento, mayor flujo, ¿cierto? Mayor flujo de personas dentro de un mismo espacio, pero también todas las enfermedades laborales, porque estamos hablando del siglo XIX. No había casco, no había guantes, no había mascarillas. Ya ustedes, nosotros, ¿cierto?, como kinesiólogos vamos a ver, y ojalá les toque ver todavía, porque me imagino que ya esto va a ir modificándose, pero muchas enfermedades también asociadas al trabajo. ¿Ya? La silicosis, la asbestosis, que son enfermedades por exposición a la inhalación de ciertos químicos. ¿Han visto fotos de la minería antigua? Era a mano pelada y sin cero ventilación. Ahora hay todos unos protocolos para que puedan actuar, ¿cierto? Está la carrera de prevención de riesgo, donde ya hay una preocupación por la salud laboral también. Entonces, estos conceptos, si bien es cierto, se identifican un mejor desarrollo para el país, pero también van a traer problemas sociales que afectaron la salud de la población, que son estos que estamos comentando. El exceso de casas también va a traer consigo el que no haya suficiente desarrollo del agua potable. El no tener agua potable, ¿qué nos va a traer como consecuencia? También. Imagínense su casa sin agua. Una semana. Aparte de andar hediondo todo el día, ¿qué problema les puede traer? ¿De qué tipo? Infecciones. ¿Pero de qué tipo? Infecciones, por ejemplo. De la piel, gastrointestinales. Gastrointestinales, enfermedades térmicas, ¿cierto? Y esto también trajo el aumento de la mortalidad, ¿cierto? Dentro de lo que ya conversábamos recién, de las enfermedades asociadas tanto al desarrollo de los trabajos sin protección, pero también asociadas a esta urbanización
entre comillas, sin control. ¿Saben lo que es el concepto de filantropía? ¿Alguien lo sabe o se le ocurre algo? A los chiquillos pongan atención acá. ¿Qué es la filantropía? ¿En serio no les ocurre algo? Que ayuda sin recibir nada. ¿A la movilidad? ¿No? Sí, es el arte o el hecho, ¿cierto?, de ayudar sin buscar algo a cambio, pero incluso poniendo sus intereses personales por segundo plano, ¿ya? Entonces la filantropía, que era, como les contaba yo el primer día de clase, ¿cierto?, que la salud se basaba netamente casi en pura filantropía, en el voluntariado, ¿ya? Pero no con mucho conocimiento técnico. Había gente con ganas de ayudar a las personas que estaban enfermas, pero sin conocimiento técnico. Por lo tanto, había mucha contaminación cruzada, muchos errores clínicos también, y esto era netamente impulsado por la parte, más que todo, por la caridad cristiana, ¿ya? Que en ese tiempo era el pilar de la salud pública. Y esto no era realizado desde un financiamiento del Estado. El Estado no se preocupaba de la salud de la población. Por esto también se fue modificando dentro de lo que corresponde al siglo XIX. ¿Ya? Entonces tenemos un cambio en que ya el Estado comienza a hacerse parte de la salud pública, invirtiendo, y se incorporan los conceptos de asistencia social, ¿ya?, de la evaluación social de las personas y de la evaluación social también de la población para poder incorporar ciertos beneficios. Esto que lo que trae es una disminución de la mortalidad, ¿ya? Antiguamente la tasa de mortalidad de los niños también era muy alta, ¿ya?, por la escasa capacidad que tenía el sistema de poder pesquisar, de poder tratar clínicamente y adecuadamente todas las patologías que pudieran ser tanto intrauterina como perinatal o postnatal incluso. ¿Quién sabe qué es lo que es? No es necesario que se lo sepa, les pregunté cómo es. Ya. Entonces pasamos de un modelo caritativo e individual, donde la persona se hacía, ¿cierto?, el voluntario se hacía cargo de un enfermo, a una salud de carácter público y colectivo. ¿Ya? Yo ya no me voy a preocupar aquí de su persona, Marcos, de Marcos que tiene un resfrío, sino que me voy a preocupar de que no solamente Marcos tiene su resfrío, sino que también del resto de la gente, de que no se me resfríe. Ya hay una visión un poco más macro, ya hay un poco más global, que también tiene una consecuencia, o sea, tiene un punto de vista económico también. Si yo cuido solo a Marco y se me empiezan a enfermar el resto, voy a gastar más, como Estado, voy a gastar más dinero, ¿cierto?, a que si yo me preocupo por todos, ¿cierto?, y evito que lleguen a enfermarse. Esa es la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Oh, ¿cómo lo salí? Yo lo presento. ¿Ya? Entonces en el siglo XIX ya nace la carrera de medicina propiamente tal. ¿Alguien vio la película de Che Guevara? Ese diario, una motocicleta. ¿Nadie la ha visto? En Perú había un lugar que era una isla donde se llevaba a toda la gente que tenía lepra. Ya, para los que no saben, porque yo no tengo ningún color político, el tatuaje de Che Guevara acá es solamente circunstancial. No tengo tatuaje de Che Guevara. Pero Che Guevara estudiaba medicina en Argentina, ¿cierto? Y se fue en una motocicleta por todos lados y llegó hasta Perú y empezó a hacer voluntariado. Y a toda la gente con lepra la mandaban a una isla, porque claramente no existían las medidas de protección, no se conocía eso. Y él iba para allá, se tiraba, nadaba hasta allá para poder hacer ayuda a la gente, que también corría un riesgo. Finalmente, por suerte, para él no le dio lepra, ¿ya? Pero esa era la manera de tratar las enfermedades.
La tuberculosis aquí en Chile, había un concepto de que la tuberculosis, ¿todos conocen la tuberculosis? Esa la pasaron en el respiratorio, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿En serio? Entonces, cámbiame de la tuberculosis. Ya, la tuberculosis es una enfermedad que es infectocontagiosa, ¿cierto? Que toda su vía de entrada es la vía respiratoria. ¿Ya? En Arica se habla de que cerca del 80% de nosotros tenemos el bacilo incorporado por una cosa de contaminación de la ciudad, ¿cierto? Y la cercanía que tenemos con los países, con Perú y Bolivia. Pero no se ha desarrollado. ¿Y qué factores hacen que se desarrolle la enfermedad? ¿Cierto? La mala alimentación, el alcoholismo, el tabaquismo, la inmunosupresión, las patologías que traigan inmunosupresión claramente. Eso desarrolla la enfermedad y depende de dónde se haya alojado el bacilo, es donde se va a desarrollar. Tenemos 1 millón de tipos de tuberculosis, ósea, de la retina, meningia, pulmonar, pleural, de la piel, hay un montón de tuberculosis. Y una de las cosas que se hace, ¿cierto?, es que el bacilo también es sensible a la luz solar y también manteniendo una buena ventilación dentro del domicilio, porque el bacilo es amante de la oscuridad, ¿ya? Y de todo lo tenebroso. ¿Sí? Por eso es que se aloja en las partes más altas de los pulmones, porque son las partes donde nosotros estamos en bipedestación, tienen menos ventilación. ¿Eso lo sabían? Hay menos flujo de ventilación, por lo tanto, por la distensión, los pesos, la presión pleural y todo el asunto, hay menos movilidad, por lo tanto ahí se aloja el bacilo. Entonces también eso pasa afuera, pues en los domicilios que no están bien ventilados y bien iluminados, con luz natural, también hay una mayor circulación. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en los tiempos donde no había mucho mayor conocimiento ni mayor tratamiento que el actual? Se ponían a la gente en los sanatorios, que eran hospitales, ¿cierto?, en los patios, en unas camillas con la boca abierta, bajo el sol. ¿Ya? Esa era la manera de tratar la tuberculosis pulmonar, y tampoco se conocía otro tipo de tuberculosis. Entonces se dan cuenta que la salud se ha ido construyendo desde cosas muy rudimentarias, muy básicas, pero este avance que tuvo dentro de todo este tiempo y los estudios, que esos son muy importantes también, el desarrollo de los estudios, ha hecho que podamos ir avanzando ya a procedimientos más técnicos y mucho más seguros también. Actualmente ya tenemos incorporado incluso los temas de calidad, donde ya no solamente basta con que tú sepas, sino que tú sepas hacerlo bien y de buena manera, y que estés apegado a los protocolos establecidos. ¿Ya? Entonces, dentro del siglo XIX, con la creación de la carrera de medicina, se profesionaliza la atención en salud. Está muy fome. Soy más dinamismo. Entonces, dentro ya del año 1924, se crea el Ministerio de Higiene, Asistencia, Trabajo y Previsión Social. Hablamos del Ministerio de Higiene, y esto también le da realce a la importancia del medio ambiente. Si nosotros vivimos en un medio ambiente donde tengamos basurales, por ejemplo, vamos a estar más expuestos a estas enfermedades. Por lo tanto, también se empieza a poner atención a la higiene ambiental, que para nosotros actualmente, insisto, ya es una cosa súper incorporada, pero en esos tiempos no era incorporada. Entonces se le pone, ¿cierto?, ya más atención, porque por ejemplo aquí vemos un sector que podemos decir ya para nosotros actualmente es súper arcaico, súper un poco alejado de la realidad. No lo crean, sigue siendo algo presente. Sobre todo esos son los riesgos que existen dentro de lo que corresponde a las tomas. ¿Ya? Las tomas también traen eso más allá de la situación económica y de propiedad que podría existir sobre los terrenos, también trae un problema de salud y un problema de salud pública, porque una persona enferma puede contagiar y puede traernos también mayor proliferación de otras enfermedades. Actualmente, por ejemplo, nosotros en la ciudad de Arica estamos en alerta sanitaria por el dengue. ¿Ya?
Y eso no es nuestro. El dengue es una enfermedad tropical. ¿Pero dónde está? En Perú. Todos han visto los letreros de la Aedes aegypti, ¿cierto? El mosquito que es el que transmite el dengue, la malaria, la chikungunya y... falta uno, no me acuerdo. No, en Chagas la transmite la vinchuca. ¿Y dónde es vinchuca acá? En la playa. En la Amazonas. De hecho hay un letrero gigante que dice ahí que hay en una zona de vinchuca. Pero mientras ellos son vectores, ya no es que ellos sean depósitos, que sean los creadores de la enfermedad. Entonces si el Aedes pica a una persona que tiene dengue, se lo puede transmitir a una persona, ¿ya? Por eso estamos en una alerta sanitaria, porque claramente nosotros tenemos gran afluencia a la ciudad de Tacna. Yo soy así, doña, y de hecho me podría vivir allí. Acá. Ya, volvamos a esto, no hablamos de un personal. Entonces, estas situaciones, ¿cierto? Fíjense, primero que todo, vamos viendo factores de riesgo en esa foto. ¿Qué factores de riesgo encuentran ahí? Vayan diciendo. No veo muy ¿Se bien. ve bien, primero que todo? ¿Está bañando en el suelo o está lavando la No, ropa? está lavando en una batea. ¿Ah? De uno. Piso de tierra. ¿Qué enfermedad no puede traer el piso de tierra? Hepatitis, ¿no? Bacterias. ¿Pero qué tipo de bacterias? Ácaros. La garrapata. No entiendo nada, si me hablas así. Ya, enfermedades térmicas, ¿cierto? Enfermedades también gastrointestinales, garrapata, puede traer sarna. La sarna es súper contagiosa, de hecho el tratamiento se hace casi en todo el grupo familiar cuando hay presencia de ella. ¿Ya? ¿Quieren ustedes que acá hay baño? No. Por lo tanto, otro tipo de vector. Hepatitis, ¿cierto? La ventilación, ¿cómo creen que está ahí? Malísima, no seamos tan condescendientes, malísima. Por lo tanto, también puede haber tuberculosis. Exactamente. Tuberculosis. ¿Ya? Bueno, entonces empezaron a dar cuenta, ¿cierto?, los eruditos de ese tiempo, que también las condiciones ambientales podían afectar la salud pública y se comenzaron ya a atacar las causas. Más allá, eso es lo que me interesa que les quede claro, que más allá de tratar a la persona individual, se comienza en la evolución a tratar la forma preventiva y además hacer prevención, pero más global, no específica. Y comienza también con este saneamiento urbano e higiene pública. No siempre hemos tenido un vertedero. Ya, antiguamente la basura se eliminaba por cualquier lado. Quemar la basura también produce y genera riesgos a la salud, sobre todo si es que no se generan dentro de los parámetros de prevención correspondientes, ya, con uso de mascarilla y no cualquier mascarilla, que la mascarilla de despliegue no sirve para nada, ¿cierto? Para ese tipo de cosas. Tiene que ser una más elaborada. Y ya en el siglo XX empiezan a incorporarse nuevos conceptos, como por ejemplo, esto es entretenido, voy a tomar porque se me secó la voz. ¿Qué hora es? Qué a poco. Muy rápido. Qué a poco. Creo que es la última. Eso. Entonces, hay un enfoque en la alta tasa de mortalidad infantil y de las madres. ¿Ya? En el siglo XX, entonces se le pone atención a esta alta tasa de mortalidad. Esto se lo voy a leer textual, ¿ya? De esta forma, algunas prácticas tradicionalmente utilizadas como herramientas de control de natalidad, como el aborto e incluso el infanticidio, ¿ya? Aunque no lo crean, matar a un niño era una forma de controlar también la natalidad. Porque convengamos también en que una natalidad explosiva también va a traer consecuencias económicas
y sanitaria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la controlaban? ¿Cierto? Con el aborto, y no digamos que un aborto en esos tiempos con todas las medidas de prevención. Entonces, en el desarrollo del aborto, no solamente se mataba al feto, sino que también moría la madre. ¿Ya? La utilización de técnicas anticonceptivas poco seguras, no vamos a hablar de eso. ¿Ya? El abandono y el vagabundaje infantil, ¿ya? Súper frecuentes. La fragilidad de la familia obrera, el problema de ilegitimidad, ¿ya? No reconocer. Yo lo voy a comentar al tiro ahí. Hay dos grupos de personas que yo siempre les voy a contestar al teléfono que estén en medio de una clase, una prueba, que son mis padres y mis hijos. Y espero que ustedes también hagan eso. Si tienen alguna llamada de alguien, que sean ellos, tienen hijos, contesten. Yo lo aprendí de un abogado que decía, cuando hacía clase, decía eso. De hecho, un día estaba haciendo una clase importantísima, estábamos todos de la municipalidad y de todo Chile, y nos dijo esto mismo, y lo llaman por teléfono. Y ves que el teléfono dice, ¿aló, Juan? Sí, no, a las 3 del partido de la Católica. ¿Se va a salir la salud? Sí, nosotros. Y después yo le dije, yo le conté, aunque sea para hacer tu pieza, pero le conté siempre, mira, ya, datos free del profesor. Ya, entonces el problema de ilegitimidad, de no reconocer a los hijos también, generaba todo este círculo. Pues ya el vagabundaje infantil, porque nadie se hacía cargo de los niños, ¿cierto? El trabajo infantil, ya. Nosotros estamos viviendo actualmente una época que ya podemos hablar derechamente de que estamos dejando atrás el machismo, aunque todavía sigue existiendo, pero también en ese tiempo había mucho machismo, ¿ya? Mucho machismo. La violencia hacia la mujer también era muy grande. Y el trabajo infantil, la explotación infantil también es un concepto que se vino a acuñar, yo diría que cerca del final del siglo XX, el comienzo del siglo XXI. De hecho, actualmente nosotros en otros países todavía vemos niños trabajando. Que no quiero volver a nombrarlo, porque ya le he dado como Bolivia, se ve mucho. Sí. Y de hecho, esto también se está volviendo acá en las calles de nuestra ciudad. Ya. Y las malas condiciones de salud de los sectores más populares, más pobres, ¿ya? Fueron vistas por las élites profesionales como las verdaderas causas que frenaban el desarrollo social y económico del país. Convengamos que también de esta mirada de la salud pública, y hay que ser súper sinceros también, más allá de ver el beneficio de las personas, se vio también desde las personas, ¿cierto?, hablar de élite. Estamos hablando de las poblaciones más acomodadas, ¿cierto?, con más dinero, como también un freno al desarrollo social, y por lo tanto también para ellos y sus empresas también un freno en el desarrollo económico. Ya, por eso es que también se ha comenzado a poner un poco más de ojo en esto. Hay que ser sinceros como parte de nosotros. Entonces, pero también siempre me demoro como una hora en explicar Entonces, como hablábamos, el aborto, si bien es cierto, nosotros actualmente, y bajo ciertos conceptos, pueden haber opiniones divididas y todo el asunto. Creo que aquí nosotros los hombres somos los menos indicados para opinar, pero yo doy mi visión y apoyo completamente. En esos tiempos era un riesgo para la mujer y un riesgo para el bebé, ¿cierto? Para el feto, claramente, que se estaba buscando abortar, porque tampoco digamos que había parámetros de edad gestacional para aplicar los abortos. Entonces ya casi pasaba a ser homicidios, por decirlo de alguna manera, con conceptos actuales. Mientras más grande, ¿cierto?, más desarrollado esté el bebé o el feto, ¿cierto?, más riesgos van a haber para
como consecuencia de la madre. ¿Ya? Entonces, se empiezan a generar estos planes de anticoncepción más estudiados y de forma gratuita. ¿Ya? Empiezan a haber estos programas de planificación familiar, donde ya la mujer puede decidir también cuántos hijos tener. Antes tenía que tener todo lo que el marido dijera. Era así la cosa. Todavía hay algunos conceptos así. Pero la anticoncepción es una excelente medida que se genera tanto para el cuidado de la madre y para el cuidado del niño y para la regulación de la natalidad, para no llegar claramente a este tema del infanticidio, al abandono, que actualmente son delitos. También se comienzan a generar leyes que, aunque ustedes no lo crean, también van repercutiendo en esto, que es la responsabilidad paternal y el pago de pensiones. Porque, ¿cómo? Claro, el poquito corazón. La responsabilidad paternal y el pago de pensiones también es algo que va a influir dentro de lo que es la salud pública, porque si la madre se ve sola y tiene a su hijo, ¿cierto? Y no tiene posibilidad económica, va a tener que salir a trabajar, sale a trabajar con el niño, hay mayor riesgo, ¿cierto? Posibilidades de que también el niño se enferme y se muera, incluso, o accidentes, un montón de cosas. Entonces, estas leyes también generan una visión diferente y también son un aporte al control de la salud pública, y se comienza ya a desarrollar más los programas de cuidado de la madre y sus hijos. ¿Ya? En este desarrollo y en este esquema que yo les muestro acá, hay hartos programas y conceptos que se incorporan. ¿Ya? Por ejemplo, el control de la gestación. Es un proceso que para nosotros ya está súper establecido. De hecho, para la atención primaria es una meta. ¿Ya? Es una meta. Nosotros tenemos que ingresar a las mujeres antes de las 14 semanas de gestación. ¿Por qué antes de las 14 semanas? Porque claramente que mientras más temprano se empieza a controlar el desarrollo de la gestación, mayor control vamos a poder tener de las diferentes variables. Ustedes saben que el crecimiento de un ser vivo dentro de otro ser vivo altera todo lo que corresponde al sistema, ¿cierto? A todo su sistema biológico completo. Y eso hay que mantenerlo bajo control. Hace poco, por ejemplo, una compañera de trabajo, lamentablemente, con 24 semanas, en el control de la matrona no le sintieron el latido fetal. Y finalmente la guaguita había fallecido. Ya hablemos de guaguita, ya tenía 24 semanas. Faltaban 10 semanas para tener. No, más, pero ya era un bebé. Sí. Si eso no hubiese pasado en esta época donde no había control, mueren los dos. Porque ella no se había dado cuenta de que había perdido el bebé. Y ustedes se imaginan que tener un feto, ¿cierto? Un bebé que haya estado muerto dentro del organismo, ¿cierto? Puede generar una sepsis. Una infección, ¿cierto? Se genera una sepsis y finalmente hubieran fallecido los dos. Actualmente, gracias a todo lo que se ha incorporado y el cuidado y estos controles, hay que hacer que todo se vea al hospital, se hicieron todos los procedimientos que corresponden, y por suerte la madre está bien, así que llegó su saludo. La madre está bien, y estas cosas son importantes para poder tener el control de la salud también y el cuidado de la madre. Lamentamos la pérdida del bebé, sí, pero la mamá va a poder seguir su vida, claramente. ¿Ya? Hay incorporación también de programas, por ejemplo, como a mí me gusta hacer hincapié en esto porque, por ejemplo, lo que les decía yo recién, yo escucho a todo y voy mucho a Tanga, sobre todo al Perú, y me llama la atención que ahora, hace poco, no sé, yo creo que hace un año, estoy escuchando recién programas que hablan de la regulación de la gestación, que le invitan a la mujer a controlarse los embarazos. Nosotros acá en Arica tenemos cinco establecimientos de salud pública de atención primaria. En Tacna hay cerca de 60, 70. Yo se lo digo con conocimiento de causa porque yo fui a exponer sobre tuberculosis a Tacna. Y aquí también expuse como 2 o 3 veces en un seminario internacional para contarles mi historia.
No, pero la situación allá es súper compleja porque también nos presentaba un epidemiólogo y decía que para ellos es muy complejo llevar el control de todas las patologías que se ven en todos los consultorios que hay allá en Talca. O sea, hay cuadras de centros de salud. ¿Sí o no? También. Uno va caminando y de hecho en el piso dice aborta. Entonces se escucha eso así como son tu sanatorio. Ahora, y para ellos también se hace más difícil el control. Sálvate. Sí, de hecho se hace mucho más difícil también el control de las condiciones en que se hagan estos procedimientos. Ya. No es que nosotros obviamente no, yo se lo comento porque hay que poner también en contexto, porque dentro de todo, como les comentaba, es un trabajo que yo hice, entonces tengo como más conocimiento en cuanto a la salud pública de Perú y en comparación a la nuestra. ¿Ya? Entonces ya estábamos hablando de esto del concepto, ¿cierto?, del cuidado de la madre y su hijo, el control de la gestación, el control ecográfico. ¿Ya? El control ecográfico te puede pesquisar patologías que están intrauterinas y con eso tú puedes también tomar decisiones al respecto. O bien, incluso patologías que vienen en desarrollo y que se pueden tratar en la vía intrauterina. ¿Cierto? Y ahí evitamos tal vez una muerte infantil o una muerte al nacer, ¿cierto? O incluso los daños que se pueden producir en el nacimiento en la madre. Dicho esto, les voy a comentar algo muy importante de esta clase y es que ha terminado. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios?